Benítez, consejera de la Judicatura Federal. También nos acompaña, siguiendo con este lado del panel, Marcelina Bautista, quien es la directora nacional para la capacitación profesional y liderazgo para las empleadas del hogar, Asociación Civil. Y completa este espacio Ana Cruz Navarro, quien es directora, productora, guionista de cine, radio y televisión, detrás de películas icónicas como Los Sufragistas. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Entonces, bueno, para arrancar ahora sí con este evento, la dinámica, va a ser formular primero algunas preguntas generales para el panel y les iré pasando el micrófono para que vayan compartiendo sus reflexiones. Y finalmente cerraremos con una pregunta que va pensada o dirigida para cada una de ustedes por sus trayectorias y por sus experiencias. Entonces empiezo, ministra presidenta, bueno, les comparto la pregunta al panel. Ustedes son mujeres con trayectorias muy destacadas que han llegado a estos espacios y que han inspirado a muchas personas. Y lo primero que nos gustaría escuchar, después de que han vencido tantos obstáculos y han quebrado o roto estos techos de cristal, ¿qué nos pueden contar sobre este camino? ¿Qué lo ha hecho más difícil? ¿Qué les ha ayudado a recorrerlo? Y entonces, presidente. Pues yo le entro. Muchas gracias, por supuesto, saludo presidium y estoy muy contenta de compartir, ¿no?, este espacio para hablar, ¿no?, desde este lugar que nos colocan, y pues no es más que pues una lucha permanente con tenacidad y bueno, hablar un poco cómo es que yo avancé, ¿no?, en un espacio con un trabajo tan difícil, tan invisible, pero siempre presente, ¿no? Yo empecé a trabajar en México a los 14 años en un trabajo que ni siquiera yo le estaba dando pues el valor que tenía, porque nos acostumbramos las mujeres a realizar ese trabajo o a concebirnos que esa es nuestra tarea y no es de nadie más. Y entonces, sin embargo, yo a los 14 años no me estaba gustando un trabajo que yo estaba pasando, ¿no?, como una niña y cuál sería mi destino o que también mis ilusiones que yo en ese momento traía, ¿no? Entonces, y poco a poco empecé a concientizarme, porque quien no está consciente para hacer algo, pues no va a poder avanzar, ¿no? Entonces yo empecé a concientizarme, empecé a capacitarme, estudié durante 3 años un diplomado, a los como 18 años tenía. Entonces yo decía, la Constitución dice eso, pero ¿por qué me dice a mí la doméstica, no? Y entonces yo empecé a ver la Ley Federal del Trabajo y me doy cuenta que en la Ley Federal del Trabajo, las trabajadoras del hogar, que hoy le llamamos trabajadoras o personas trabajadoras del hogar, así dicen nuestras leyes, pero anteriormente o hace 5 años para atrás, pues es muy normal que nos llamen con nombres despectivos y que nos llamen servidumbre simplemente. Y eso también diferencia muy fuerte con una población hoy tan importante en los hogares para que podamos, así de fácil, ¿no? Y entonces pasó mucho tiempo, me di cuenta también que me estaba comprometiendo a algo que nadie lo estaba haciendo. Nadie. Me fui en 1988 a un encuentro en Colombia y veía a muchos países de América Latina muy importantes, y México, la que decía, pues, ¿qué hay en México? Yo no sé nada, ¿qué voy a hacer cuando regrese a México, no? Entonces fue una tabla que yo adquirí en este encuentro, y llego a México y pues tampoco había nada que hacer. Yo tampoco sabía qué hacer, y poco a poco me organicé con otra. ¿Cuánto tiempo tengo?
Sí, sí, bueno. Y entonces llego a México y quiero hacer algo y pues volteaba por un lado y nada, veía con quién y nada, y entonces pues yo empecé a acudir a los parques y a encontrar a mis compañeras que descansaban en los parques y empezar a hablar, ¿no? En qué trabajas, qué haces, cómo vas, y ahí me di cuenta que yo no era la única que estaba mal y que no estaba contenta incluso con el trabajo que estaba realizando por el tema del estigma, por la desvalorización de este trabajo y la discriminación sobre todo. Y entonces, pues yo veía que todas ellas decían lo mismo y que estaban ahí porque no había de otra y que no iban a poder estudiar porque o estudiaban o trabajaban, ¿no? Y entonces todas veíamos nuestro destino como esa parte privada y que de ahí no podíamos salir, y yo dije, yo aquí no, y sin embargo trabajé 22 años como trabajadora del hogar, cuidando niños. Me contrataban para cuidar niños, pero terminaba haciendo de todo, o me contrataban para cocinar y hacía de todo. Entonces, y de ahí, ¿no? Fue un gran aprendizaje para mí, para hoy hablar de que se reforme la Ley Federal del Trabajo y contemos con los mismos derechos, pues fue un avance enorme que nos costó a nosotras, las trabajadoras de nuestra conciencia, nuestra tenacidad y nuestra fuerza de todos los días para estar aquí. Entonces, yo me veía con muchísimos obstáculos, por supuesto. Obstáculos, pues me fortalecía, porque yo decía, pues no, si no se puede por aquí, pues debe. Y afortunadamente me fui con personas que de repente decían, pues sí, son casos muy difíciles, ¿no? Son cosas que no está regulado, son trabajadoras que no conocen sus derechos, son señoras o señores que tienen la casa privada y no se puede entrar para inspeccionar. Y entonces, pues esas fueron como las bases que me permitieron también crear estrategias, ¿no? Crear estrategias de la incidencia, crear estrategias de comunicación, crear estrategias de diálogo con nuestras empleadoras también, y hasta hoy afortunadamente hemos tenido pues una comunicación con las personas empleadoras, porque se han dado cuenta que el trabajo o la relación que establecen con las trabajadoras del hogar pues no es la idónea. Y no podemos hablar de democracia en los hogares cuando eso no se está dando ahí, o no podemos hablar de un trabajo valorizado o sin discriminación cuando la gran mayoría son mujeres que contratan a otras mujeres y son las mismas mujeres que maltratan, marginan y no quieren cumplir estos derechos que ya están en la ley. Pero la fuerza que hoy tenemos es que cuando empezamos en el año 2000, pues no había nada, ¿no? No se podía pensar que podríamos tener un evento así para hablar siquiera del trabajo en el hogar o los derechos de las trabajadoras del hogar. Y entonces nosotras dijimos, pues no hay nada para nosotras, entonces tendríamos que empezar por algo, y hicimos una carta de derechos donde incluía incluso el nombre digno, ¿no? Y entonces empezamos con esta carta de derechos que es los mismos derechos que todo el mundo conoce, pero lo pusimos ahí porque nuestras empleadoras nos decían, ustedes no tienen derechos porque no están en la ley. Y cuando nosotras empezamos a revisar la ley, por supuesto, era una ley escueta, una ley que decía, mientras la trabajadora se haga cargo, una institución a ellas, pues las tiene que tener la empleadora, ¿no? Entonces, o que la jornada de trabajo, un contrato, por ejemplo, y entonces eso nos da a nosotras como mayor fuerza para poder hablar sobre los derechos laborales. Creo que la mosca no me deja hablar. Y entonces ahí fue que nosotras comenzamos, y en el año 2000 yo logro una beca
para mi formación, porque yo había pasado pues cursos de derechos, comunicación y todo eso, pero pues también alguien me dijo, ¿por qué no te aplicas para una beca y tú puedas tener recursos para empezar? Y bueno, la verdad apliqué a la beca y habían personas, y que también para mí fue un obstáculo y poco creencia en mí, cuando me dijeron, tú no vas a ganar esa beca, porque yo soy abogada, apliqué y no lo gané. Y pues claro que me dio miedo y lo apliqué, sin embargo, pasé todos los procesos y gané esta beca que duró 3 años, y con esa beca formé el Centro Nacional para la Capacitación Profesional y Liderazgo de las Empleadas del Hogar, que hoy hemos logrado pues la Ley Federal del Trabajo, el Convenio 189, un salario mínimo profesional para las trabajadoras del hogar, y pues el Convenio 190, que también habla sobre violencia en el lugar de trabajo. Entonces, obstáculos siempre van a haber y oportunidades pocas, y por eso aproveché todos esos obstáculos. Gracias. En mi caso personal, la experiencia me llevó pues, a tener la oportunidad de estudiar esta carrera, empezar a buscar mi propio camino, pensando primero en la iniciativa privada, y creo que al primer mes me di cuenta que eso no era lo mío. Y tuve la oportunidad de trabajar en la Defensoría Pública de la Ciudad de México y luego en el Tribunal Superior de Justicia de esta ciudad en un juzgado en materia penal. Y creo que ahí fue mi primer choque, porque en un principio mi trabajo, me decía el juez, era muy bueno, me lo alababa, todo me aprobaba, por supuesto, hasta que vino la primera invitación a comer. Y en esa primera invitación a comer, cuando yo dije que no iba, entonces mi trabajo fue una porquería y empecé a vivir un mundo muy hostil que hoy, a lo largo del tiempo, creo que fue lo mejor que me pudo haber pasado, porque tomé la decisión de renunciar. Y en esa renuncia tuve mi primera oportunidad en el Poder Judicial de la Federación, en el entonces Juzgado Primero de Distrito en materia penal. Por cierto, aquí está mi primer jefe en el Poder Judicial de la Federación, magistrado Díaz Arellano, lo recuerdo con cariño. Y ahí conocí que esta institución nos permite crecer, nos da la oportunidad de seguir adelante, con sustento, por supuesto, en la disciplina, en la constancia, en el estudio, en todo lo que ustedes y yo conocemos perfectamente. Y bueno, como siempre se empieza teniendo un mes aquí, un mes allá, hasta que llegó un momento en que me quedé sin trabajo. Y resulta que cuando yo quiero volver a reingresar al Poder Judicial de la Federación, estaba embarazada. Y esa fue mi siguiente temor, pero fue un temor muy personal, y les voy a platicar por qué. Conocí a un amigo, entonces secretario en un juzgado penal, y un día me dice, se están buscando actuarias en mi juzgado, y así que al día siguiente yo estaba en la entrevista. Y paso con el juez, platico con él, le explico cuál era pues, mi intención de trabajar ahí, y él no me dijo absolutamente nada, y yo le dije, pero ¿sabe qué? Estoy embarazada. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Que él me dijo, ¿y eso qué tiene que ver? Por supuesto que eres bienvenida aquí y eso no es ningún problema. Pero yo estaba cubriendo a una persona que estaba en una comisión. Y, por supuesto, a los 6 meses nace mi hija y me quedo sin trabajo. Y el ahora magistrado, Guillermo Martínez Martínez, es la persona de la que les hablo, pues estaba muy agobiado porque él ya se iba como magistrado y no había habido alguna oportunidad de que yo regresara al juzgado. Y él amablemente me hizo favor de recomendarme con algún magistrado que requería personal. Y ahí fue otra situación que viví, una experiencia
que en su momento resultó muy dolorosa porque llegué al privado de ese magistrado, nunca volvió a verme, siempre tuvo lo que estaba leyendo o escribiendo y le dije a lo que iba y lo que me dijo fue: a mí no me gusta trabajar con mujeres. Así como entré, me salí. Y en ese momento para mí eso fue, me generó mucha tristeza y mucha impotencia. Por supuesto que en aquel entonces, porque les estoy hablando de hace más de 30 años, no hablábamos ni de pisos pegajosos, ni de techos de cristal, pero la realidad era que no había esa oportunidad. Entonces creo que esta dificultad para ir avanzando en la carrera judicial tuvo que ver en parte con estos aspectos que uno va viviendo en las experiencias cotidianas. Afortunadamente, en la mayoría de los casos siempre tuve la buena fortuna de estar en el lugar correcto y con las personas correctas, que no solamente me impulsaron, me enseñaron, y dentro de esa gama de personas tengo que reconocer que muchas compañeras secretarias hicieron la gran labor y me dieron el tiempo para enseñarme a proyectar, para revisar mis proyectos, para pasárselos al juez aparentemente como si fueran suyos, pero siempre dándome el crédito. Entonces también yo parto de que no necesariamente como se dice, una mujer es la peor rival de la mujer, al contrario, yo encontré a muchas compañeras que me tendieron la mano, que fueron parte importante, muchas de ellas hoy juzgadoras, en aquel entonces compartimos como secretarias, y creo que dentro de estas dificultades también uno encuentra esos grupos de sororidad que le van impulsando a uno a continuar en el camino y a replicar, y creo que esa es la obligación de quienes hoy estamos en ciertos cargos, el poder abrir las posibilidades para que cada vez más y más mujeres tengan las mismas oportunidades que hemos tenido nosotras. Y finalmente, para ceder el micrófono, por supuesto que cuando vino mi primera adscripción como jueza, me fui de Mérida, Yucatán, a Mexicali, Baja California, con una niña de 5 años. Y en ese lugar encontré también muchísimas personas que me apoyaron. Y cuando regreso a la Ciudad de México, mucho tiempo después, nace mi segunda hija, y en ese momento me enfrento a otro problema que con la primera no me enfrenté, porque ese tiempo fue justo el que me quedé sin trabajo, pero ya cuando regreso a la Ciudad de México como titular y nace mi segunda hija, pues resulta que a mi hija me la tenían que llevar todos los días, todas las mañanas al juzgado para que le diera de lactar. Y en ese punto de vista uno valora hoy cómo vamos avanzando, porque hoy las mujeres no tienen que meterse al baño o esconderse en un pequeño lugar, porque la institución va avanzando y con esos avances se va permitiendo que cada vez más y más mujeres puedan llegar a los puestos de decisión. Muchas gracias. Brevemente, mi historia de vida yo creo que se parece mucho a la de cada una de las jueces y magistradas que hemos estado aquí. Mi primer trabajo ya dentro de la abogacía fue en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, ahí estaba yo. Era un trabajo 100% académico, al mismo tiempo estaba estudiando posgrado. Y uno de los maestros de posgrado era magistrado. Entonces, ahí me conoció y me invitó a trabajar a un tribunal colegiado, no con él, con otro magistrado. Yo les platico mucho que el primer día que llegué, pasa el magistrado, mi jefe, que además era una preciosidad, Fernando Lanz Cárdenas, y pasa y me dice, ¿cuántos va a listar, abogada? Y volteo y le digo, ahorita le digo. Y les digo a mis oficiales, ¿qué es eso de listar? O sea, mire usted, ellos me explicaron qué era lo de listar.
Y luego decía yo, oigan, ¿y por qué hay expedientes verdes? ¿Por qué hay rosas? ¿Por qué hay rojos? O sea, y era secretaria proyectista de tribunal colegiado. Pero venía de la academia y nunca había litigado. Me costó mucho. Yo me dormía y mentalmente me inventaba casos. Y entonces me despertaba y decía, ya tengo la solución. Y luego decía, pero si ni tengo ese asunto. O sea, sufrí, de veras, sufrí mucho cuando entré al Poder Judicial porque no traía nada de experiencia. Pero también tuve muy buenos compañeros y es estudiar y ver y estar todo el día, trabaje y trabaje y trabaje, o sea, no trabaje, sí, bueno, trabajando, estudiando, para presentar los proyectos, para que salieran bien los proyectos, porque pues, nos sentimos parte del equipo del magistrado, entonces tiene que salir todo. Y posteriormente, pero cuando llegué, eso un día lo conté en un artículo que escribí, este magistrado que me recomendó con otro magistrado, la primera pregunta me dijo, pero no piensas embarazar, ¿verdad? Y oye, me casé acabando la carrera. Y la primera pregunta antes de decir cualquier cosa de este magistrado es, pero no piensas embarazar. Entonces, en ese momento yo, porque no existían ni los pisos pegajosos, ni los techos de cristal, yo dije, bueno, no, ahorita no está en mis planes embarazarme, pero porque así lo creía, no por una imposición. Y posteriormente estuve en ese colegiado, y entonces mi magistrado decía, vete a hacer examen a la corte para que subas a secretaria de estudio y cuenta. Y entonces me decían, ¿y cuáles son tus planes, Norma? Este año embarazarme. Embarazarme. O sea, yo no voy a seguir con examen para corte. Este año mi plan es embarazarme. Muy bien. Me dieron, bueno, como por ley, 3 meses y vaciado porque yo les decía, voy a dejar mi secretaria limpia, sin ningún asunto. Y así el que viene se va a sentir responsable y cuando yo me vaya, cuando yo regrese, pues no, lo clásico, pues no. Pero estuvo vaciado porque llegó una persona a mi secretaría y entonces creo que pasó 2 proyectos y los magistrados lo becaron. Le dijeron, ya no proyectes, ya no proyectes. Nos esperamos a que Norma regrese. No, hombre, cuando regresé, 3 meses, esa secretaría no había salido nada. Y yo lactando, yo me acuerdo que en las noches proyectaba y ya le toca al niño y lactando. Y eso lo hemos vivido todas, ¿no? No es nada extraordinario, es parte de nuestra vida, de nuestra profesión. No es así como yo en lo personal, y se los digo sinceramente, es un orgullo, pero tampoco lo siento como que yo hubiese hecho algo extraordinario, porque la mayoría o todas las mujeres lo hemos hecho, las juezas, magistradas, todo el mundo hemos pasado por eso, en diferentes circunstancias, etcétera, pero todas, si queremos seguir compaginando hogar, hijos, pareja y trabajo, así le entramos porque era nuestra forma de vivir, ¿no? Y con una, lo digo con, que fue posterior cuando estuve en corte, pero con un apoyo de una red de cuidados impresionante. Una persona que hasta la fecha nos seguimos viendo, que entró con secundaria, sin secundaria, porque el papá decía que ella se iba a casar y para qué iba a estudiar, y acabó de pedagoga en la universidad, en el tiempo que trabajó conmigo. O sea, de que se puede, ¿sí? Es de la persona, pero ella en universidad abierta, acabó su carrera de pedagogía, impresionante. Pero bueno, ahorita me acordé porque también fue una red de apoyo impresionante que me permitió. Brevemente, me voy a la corte, estoy en la corte, viene el cambio de integración de corte,
me quedo en la ponencia de la ministra Sánchez Cordero, y este año yo creo que el 70% de su ponencia de mujeres salimos embarazadas, todas. Entonces decían, de broma, hay que ponerle anticonceptivos al garrafón de agua porque esto no está funcionando, todo el mundo, pero yo fui la primera. Entonces, yo apenas le estaba yo conociendo, se portó muy bien, le dije, estoy embarazada, no hay problema, si quieres llevarte los dientes a tu casa. Y dije, no, yo vengo, trabajo, pero no gestioné licencia. Entonces, mejor tómate el tiempo. Tuve cuates, nacieron prematuros, y, o sea, también estuvo dura esa parte, pero como a todo mundo nos toca. Y tómate el tiempo. Le dije, 2 meses, con 2 meses tengo. Bueno, me han reclamado todo, porque todas las embarazadas que venían después, pues, tomaron el ejemplo de 2 meses y 2 meses y 2 meses, ¿no? O sea, yo marqué la pauta de ni 3, 2. La estaba conociendo apenas. Y bueno, posteriormente venía el concurso para jueces ya. Entonces, una plática con mi marido, mis hijos, voy a concursar. Bueno, me fui, luego mi marido y mis hijos me alcanzaron, pero el entrar al juzgado, yo no sé si a ustedes les pasó, pero de ser secretarias de estudio y secretarias proyectistas a ser juezas, es una responsabilidad impresionante. Se nos cae la responsabilidad de los justiciables, de nuestro personal. O sea, a mí y siempre lo digo, mis respetos para los jueces de distrito, mis respetos, jueces y juezas, porque es un trabajo de todos los días, de suspensiones en los mixtos. A mí me tocó un mixto, estar viendo penal, etcétera. Mis respetos. Nada más quien vive la carrera judicial sabe lo que es la carrera judicial y lo que equivale para cada uno de nosotros. Y ya posteriormente, pero yo decía, el primer concurso de magistrada, yo le entro, ¿no? Pues, lógicamente. Entonces, era primero. Entonces, salía una convocatoria y revisaba. 3 años, no. Así, ¿no? Así va, hasta que salió una convocatoria, 2 años. Ya, dije, ya me voy. O sea, concursé y ya me vine de magistrada también, muy contenta, muy bien. Siempre he tenido buenos compañeros, y con mi personal siempre les digo, no estamos en general para ser amigos. Si ganamos amigos, es doble ganancia, pero con que nos respetemos, con eso tenemos, ¿no? Me tocaron buenas integraciones, bueno, y lo demás ya saben, concursé para ministra y así. Y lo último, que sí, si uno, porque además es cierto, si uno cree y hace su trabajo, su labor, con convicción, con cariño, en serio, se puede todo. Pero eso depende, digo, a los hombres ni qué decirles, ¿no? Pues, pero a las mujeres, en este sentido, los techos de cristal, los pisos pegajosos, que existen, pero también dependen de nosotros. Si nosotros pues estaremos ahí pegadas en el piso. Pero si nosotros nos creemos realmente que podemos, y con la convicción de cada una de nosotras, se rompen techos, se concretizan muchas aspiraciones. Nunca me imaginé ser ministra de la Corte, nunca, menos presidenta, ¿no? Y ya con esto termino. En el primer semestre, el maestro de introducción nos dejó de tarea ir a la Corte para ver las estatuas y que le pusiéramos quiénes eran. Entonces ahí voy a hacer mi tarea, ¿no? Entonces, pero entré al edificio de la Corte, yo dije,
qué increíble sería trabajar aquí, ¿no? Es espectacular. Cuando regresé de secretaria, di cuenta de que, bueno, ya cumplí mi sueño. ¿No? Pero ya, con esto termino. Las reconozco, las admiro, en general a las mujeres trabajadoras, porque en nuestra trinchera y en nuestra vivencia, pero juezas y magistradas, de verdad, mi reconocimiento sincero. Como dije la vez del concurso, las veo y me veo, porque todas hemos llevado dificultades laborales, con los hijos, con las parejas, pero ahí vamos, y eso es lo importante. Gracias. Pues muy buenas tardes. Yo vengo de un área de trabajo muy diferente de aquí de mis compañeras, de Marcelina, qué gusto, Mónica, Norma. Yo vengo del área de la producción audiovisual, del área cinematográfica de México, y la verdad, y creo que además sí soy la más madura de esta mesa. Entonces creo que en nuestra época, la verdad, sí nos tocó muy duro la batalla para poder abrir los espacios de participación, pero más que nada con nosotras mismas, porque ni siquiera nos dábamos cuenta de que los espacios se cerraban, de que los concursos se perdían, de que las convocatorias no nos tomaban en cuenta, de que era muy difícil realmente levantar proyectos que nos interesaran a nosotros. Vengo de una profesión que me apasiona y me encanta, pero la verdad es que en la universidad, yo estudié Ciencias de la Comunicación, éramos muchísimas mujeres, mis compañeras y yo, la verdad, éramos, si no el 50%, más del 50% de las compañeras de comunicación, y sin embargo, y brillantes, la verdad, compañeras brillantes, talentosas, todo, y sin embargo, después de salir de la carrera, incorporarse a los medios era realmente un enorme reto, ¿no? O sea, a partir de tener grados de A10 y diplomas universitarios, ya salir a los medios, tanto comerciales como públicos, realmente era un reto fenomenal. Y además, todavía en mi época, todavía, pues claro, ¿no? La maternidad, el matrimonio, sí era una prioridad muy, muy importante, muy plantada en la carrera, en la carrera de la vida, ¿no? En la carrera vital, antes que seguir como que la vocación profesional. En mi caso, la verdad, sí, como las compañeras que me preceden, pues sí somos unas necias. Soy una necia, soy una perseverante. O sea, ellos lo dijeron muy cortésmente, pero es que hay que ser necia, perseverante y a veces hasta testaruda, ¿no? Y en mi caso sí es eso, o sea, soy muy perseverante, muy testaruda, pero algo que sí contó mucho también en mi vida, la verdad profesional, es encontrar una pareja, ¿no? Que creyera también que mi parte profesional era importante, ¿no? Que no era una actividad complementaria en mi vida, sino que era realmente una parte muy importante en mi vida, que yo difícilmente hubiera podido ser feliz si él no hubiera comprendido que mi vocación profesional era muy importante. Entonces, no importa si eres jueza o si eres trabajadora del hogar o si eres cineasta o lo que seamos, creo que esto que dicen las compañeras de rodearse de las gentes que nos impulsen en el trabajo, en el hogar, en la familia, es una clave muy importante para romper los techos de cristal y los obstáculos que por supuesto sí están en la vida. Sin victimizarnos ni nada, yo no me victimizo, pero sí, la verdad fue una batalla muy dura en esos tiempos, sobre todo, algo que es muy gráfico y muy tangible en términos de mujer cineasta, que además hasta pena me daba decirme mujer cineasta, o sea, como que daba pena, ¿no? Eras como ahí una colaboradora de los proyectos de producción, que te daba pena
incluido, o sea, decirte, algo que sí realmente fue como que la toma de conciencia dentro de la producción audiovisual fue crear una asociación que se llama Mujeres en el Cine y la Televisión de México. Muy felizmente y muy honradamente fui presidenta y vicepresidenta fundadora de esta asociación mexicana de cineastas y productoras de televisión mexicana, pero en ese momento cuando a nosotros un grupo de amigas nos plantea, que además un grupo de amigas que vienen del exterior, o sea, las cineastas norteamericanas y las cineastas inglesas que vienen de fuera a visitar a las cineastas mexicanas, y nosotros realmente nos dimos cuenta que ni estábamos organizadas, ni contábamos con un proyecto colectivo, comunitario, compartido, ¿no? Era como una lucha muy individual, las que habíamos medio podido hacer. Había compañeras mucho más exitosas que yo, por supuesto, pero no había un grupo que sintiéramos, que pensáramos en colectivo. Entonces yo creo que eso sí fue muy importante en nuestras vidas. En el 2000, un grupito muy chiquito de mujeres en el cine, que ni nos atrevíamos a llamarnos así, nos juntamos, platicamos con estas cineastas inglesas y americanas, y nos dijimos, oigan, ¿y por qué México no tiene una asociación de mujeres en el cine y la televisión, si nosotros ya llevábamos un largo camino nosotras, ¿no? Y luego empezamos a implementarlo, fue igual un gran reto y demás, tratar de atraer a las que pues coincidíamos en esto, y la verdad es que fue ahí que, o sea, nos cayó el 20 en que teníamos que dar una batalla colectiva, de que no era de que tú lo logres o de que tú entres a la convocatoria o de que tú ganes esa lana. No, era, oigan, ¿cómo nos planteamos que todas tengamos derecho a esas convocatorias, a esos presupuestos financieros, a esos proyectos, que no los jurados de los medios, sean hombres, porque pues siempre van a decir, ay, es que ese proyecto es bien aburrido, maestra. No es que no te queramos, pero es que tu proyecto es bien aburrido. Entonces, eso fue muy importante para nosotros, poder incidir como grupo, como colectivo, decir, a ver, queremos participar y queremos hacerlo de la manera pues más colaborativa en términos de amistad y de colegas, ¿no? Pero la verdad que sí había de nuestros propios colegas decir, pero pues eso es una tontería, oigan, ¿para qué quieren hacer un festival de mujeres si ya hay un festival de hombres? Y en ese festival también las incluimos, ¿eh? Y nosotros decíamos, pues es que no nos incluyen, es que no nos incluyen. Sí es muy importante hacer un festival de mujeres en el cine. Queremos ver las películas de las mujeres, porque si no, las películas de las mujeres siempre finalmente se van al último lugar. Entonces, pues esto cambió. Mujeres en el cine, la televisión sigue vigente. Es un orgullo que es un proyecto exitoso con sus ups and downs, con sus para arriba y para abajo, o sea, con momentos muy difíciles. Pero después de 20 años, la asociación cumplió ya 20 años, nos tardamos 2 años en fundarla. En el 2002 se vuelve legítimamente una asociación civil de mujeres en el cine y la televisión, apoyada por las mujeres de otros países y de otros continentes. Y la verdad es que empezamos a capacitarnos también en temas de género, en temas de, pues, ¿qué tenemos que hacer? O sea, ¿qué es lo que tiene que hacer una asociación de ese tipo? Porque también es muy interesante y es muy bonito y es muy conmovedor juntarnos y platicar nuestros problemas, nuestros retos, pero sí hay que tener como una estrategia mucho más clara, más inteligente, cómo incidir en los medios y sobre todo porque la responsabilidad de los medios pues estaba prácticamente en manos, en voces masculinas, a veces muy buenas también, no es que no fueran buenas del todo, o sea, pero sí faltaba siempre la perspectiva de género y porque estaba muy normalizado, o sea, era lo normal, ¿no? O sea, era lo normal que tú fueras la productora, incluida traer el café, limpiar la mesa, etcétera, 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 para el señor director, ¿no? Era como lo común, o sea, no nos dábamos cuenta de que justo en los roles de la dirección, en los roles de la autoría,
de los contenidos audiovisuales, llámese cine, televisión, hoy plataformas y demás, es donde está realmente esta visión de perspectiva de género, de otra visión que no sea patriarcal, ¿no? Y que es en donde realmente México ha avanzado muchísimo. Con mucho orgullo lo digo, mío y de mis compañeras, y de lo que se pudo lograr sin que nos diéramos muy claramente cuenta en ese año 2000 también, de qué estábamos haciendo o qué estábamos iniciando. Estábamos iniciando realmente un camino que no nos habíamos planteado antes y que los frutos, la verdad, creo que han sido muy interesantes, muy buenos. Los obstáculos pues se han derribado en una cierta medida, no del todo, por supuesto. Y como mis compañeras aquí de panel, la verdad me siento muy identificada con sus vidas, porque su vida y su vida y su vida son muy parecidas a las mías. Es muy transversal los retos. Por supuesto, la maternidad, la violencia, etcétera, etcétera, son prácticamente los mismos, independientemente de los campos que abarquemos, ¿no? La carrera de cineasta o la carrera de productora audiovisual, de contenido y demás, claro que tiene sus especificidades, ¿no? Hay machismos generalizados, culturales, pero cada gremio también tiene ciertas formas, características de cómo ejercer, digamos, esa violencia o cómo ejercer ese tipo de obstáculos para las mujeres. Pero en lo general sí me siento muy identificada con las vidas de mis colegas aquí, ¿verdad? Y estoy segura que con la vida y con la vida de todas mis compañeras cineastas y productoras, y con la vida de mis alumnas, ¿no? O sea, y al mismo tiempo sí me doy cuenta, y de mis hijas, ¿no? O sea, sí me doy muchísima cuenta que qué barbaridad, cómo las admiro a las jóvenes, cómo admiro que ya no se plantean una serie de problemáticas y esos obstáculos, la verdad, ya no están ahí para ellos. No sé si los derribaron nuestras generaciones pasadas, ya, seguramente que sí, y tenemos que agradecerles desde las revolucionarias y las sufragistas y todas estas mujeres, pero sí creo que dimos pasos adelante, que esos obstáculos siguen estando ahí, pero que sí hemos derribado muchos y que se necesita seguir haciéndolo en conjunto. Que la batalla no es sola y que la batalla tampoco es de corto plazo. Las batallas trascendentes son de largo plazo y son en colectivo. Eso me ha quedado claro en la vida. Y bueno, sí agradezco que he tenido oportunidades muy excepcionales, que agradezco, pero que quiero que no sean solo mías. O sea, que eso no debe de ser la excepción, que eso debe de ser la regla. Que por qué mientras que el 80% de los presupuestos se van a los hombres directores, los presupuestos de menos responsabilidad se van a las mujeres. Eso tiene que cambiar y tiene que seguir cambiando. Y bueno, por lo pronto, para arrancar, esta sería mi primera participación y pues muy halagada de estar aquí con estas mujeres. Gracias. Muchas gracias por esta primera ronda de intervenciones. Creo que han surgido muchos temas, pero también veo que algunos de los temas que traemos planteados para unas rondas adicionales quizá ya se han ido planteando. Entonces, si me lo permiten, les hago un planteamiento con algunas reflexiones en general y les vuelvo a hacer el micrófono para que, como quieran, y quizá ya con alguna reflexión que nos quieran ir compartiendo. En el caso del cine, tomando ahorita el pretexto de Ana, alguna vez leí en una columna una mujer que era escritora, directora, había sido actriz, y ella decía, ahora que tengo la posibilidad de generar mis propios proyectos, de contar mis propias historias, ¿cuáles son las historias que quiero contar? Porque de alguna manera yo no sé si lo que yo estoy viendo como empoderamiento, como igualdad, es que yo quiera ser necesariamente esa asesina a sueldo que mata a 70 en una película, o yo quiero ser ese agente encubierto o el papel. O sea, ¿cuáles son esas historias que yo quiero contar?
En el caso de la ministra presidenta, pues, llega a un tribunal constitucional en el que en 200 años de historia han pasado pues, muy pocas mujeres, apenas nuestra primera presidenta el año pasado. Se están empujando estos cambios, pero ha sido poco a poco. Han ido generando estas inercias, pero de alguna manera van mostrando un camino interesante para quienes vienen después, ¿no? En el caso de la consejera Lilia Mónica, esta participación en una materia que tradicionalmente quizás se ha visto un poco más como exclusiva de hombres y quizás las materias familiares o civiles más cercanas a mujeres, y pues se ha ido rompiendo eso. Hemos visto, tenemos juristas destacadísimas, muchas presentes aquí en este espacio, que se dedican a materias que han ido evitando esta generización, ¿no? de las materias del conocimiento. Y en el caso de las trabajadoras del hogar, con Marcelina, si lo viéramos como una industria, es al final una industria que ha dejado 7.2 billones de pesos anuales y que en términos de Producto Interno Bruto representaría más del 24%. O sea, es un impacto enorme. Entonces, ¿cómo viven de alguna manera esta posibilidad que tienen de contar sus historias, de vivir sus trayectorias, de ejercer este liderazgo, esta posible incidencia, y pensando en otras mujeres que vienen después, en otras mujeres que las ven como referentes y que ahora veo las caras de quienes nos acompañan acá y que se ven profundamente movidas e inspiradas por ustedes? Entonces, no sé si que alguien quiera empezar. Perdón. Pues en el caso justamente de los medios y de la expresión de contenidos audiovisuales, es muy tangible, es una carrera muy generosa, muy apasionante, pero al mismo tiempo, o sea, nos devuelve mucho, o sea, es muy generoso porque uno muy tangiblemente puede darse cuenta, ¿no? de cómo se va transformando la sociedad. Bueno, que esa es nuestra búsqueda, pero lo poderoso que son los medios, ¿no? O sea, incidir en esos medios es tratar de cambiar un poquito nuestra sociedad, nuestra comunidad y demás. Entonces, pues es algo que uno sí se va contando y es algo que es muy gratificante. Estuve revisando las estadísticas realmente del cine mexicano del año 2022, después de pandemia, y lo que ha sido muy, muy significativo, ¿no? Es no nada más el número de mujeres acceder a los puestos de dirección, sobre todo dirección y escritura de guión, que es donde está, digamos, la ideología, el pensamiento, ¿no? El contenido que va a transformar la sociedad, ¿sí? Es el 40%. O sea, ya no somos ni el 12, ni el 13, ni el 14, ya somos el 39, casi el 40%, lo cual es fantástico. Pero lo que es más fantástico y más relevante es que de esas 40% de las cineastas que han hecho películas maravillosas y extraordinarias en términos de calidad, o sea, que se han incorporado justo los temas de las historias de mujeres, ¿no? O sea, cuando yo empezaba a contar las historias de mujeres, mi primer documental se llama justamente Mujeres de la Revolución Mexicana. Cuando empecé a levantar ese proyecto, justo me decían, no, pero pues es que queremos que nos hables de los caudillos de la revolución, ¿no? Y yo decía, no, pues yo quiero hacer la de las mujeres de la revolución, pues las de las Adelitas. No solo las Adelitas, que son muy valiosas, las otras mujeres de la revolución, las que estuvieron ahí atrás, las maestras, las que estuvieron ahí atrás, las periodistas, sobre todo un poco me llamó la idea de las periodistas, que tenían que firmar con seudónimo, porque no estaba permitido para ellas escribir ni publicar, no, esas quiero hacer. Pero justamente esas historias de mujeres, le estoy hablando del 2010, o sea, nadie me decía, no, pero es que eso no es el proyecto que andamos buscando, ¿no? Le dije, bueno, pero sí es el proyecto que yo quiero hacer. Y lo hice, y las mujeres de la revolución de repente eran unas historias de vida fantástica, que en aquella época había pocas incluidas historiadoras que ahora, la verdad, son muy famosas. Les agradezco que me hayan abierto las puertas del conocimiento, pero que a partir de ahí se empezó a generar como una bola de nieve este interés por las mujeres, ¿no? Por las historias de las mujeres, llámese de nuestras mujeres trabajadoras domésticas, nuestras abogadas, nuestras ministras, nuestras cineastas, pero todas las mujeres de la historia, ¿no?
recuperar eso significa recuperar nuestra propia historia. Y yo creo que eso es lo más valioso, además de la cantidad de mujeres que nos incorporemos a los diferentes puestos de decisiones de poder, y poder incorporar realmente los temas que nos interesan a las mujeres. O sea, las historias que nos interesan a las mujeres, llámese maternidad, violencia, sororidad, etcétera, etcétera, que son algunos, violencia ginecológica, etcétera, que de manera natural, pues nuestros colegas no lo van a abordar porque no está dentro de su vida, dentro de su imaginario, dentro de sus retos cotidianos. Entonces, esas historias de mujeres, incluido lo de mujeres asesinas, que nos dicen, ¿no? En donde, por ejemplo, por supuesto, también es bien importante el debate de qué estereotipos queremos seguir repitiendo. ¿Por qué en la televisión siempre nos ponen como las malas, las brujas, las asesinas, las malditas? ¿No? O sea, ¿cómo romper esos estereotipos, no? Eso es parte también del reto que hemos tratado de vencer, que falta mucho, pero que se ha logrado sembrar esa semillita en los contenidos, ¿no? En lo que cabe, y creo que los frutos, pues aquí están, aquí estamos, muy, muy felizmente gratificados y rompiendo realmente los esquemas patriarcales que, aunque suene redundante, siguen estando ahí presentes y seguimos luchando todos los días por ello. Muchas gracias. Creo que es muy importante hablar sobre la movilización colectiva y la nueva concepción de este trabajo. Es decir, cuando las trabajadoras hablan, cuando las compañeras empezamos a decir, ya no quiero estar así, no hay nada para nosotras, es así como de, ¿dónde, no? ¿Dónde está eso que nos toca a nosotras? Y no había nada, nadie sabía, y menos en los hogares, y por eso hablar de una nueva concepción del trabajo en el hogar es hablar que ese hogar donde nos da todo un espacio, un entorno laboral sin derechos, sin reconocimiento, pero estamos ahí presentes sacando a las familias adelante, ¿no? Y entonces empiezan las trabajadoras a hablar, ¿no? De quiero saber si tengo derechos. Y eran las preguntas para nosotras, ¿no? De decir, pues tampoco yo sé, ¿no? Y entonces en el año 2000, cuando empezamos a hablar del cambio a la Ley Federal del Trabajo, pues era muchísimo hablar de nosotras, de que quienes estaban regulando pudieran considerar desde nuestras experiencias, de que se tenía que plasmar era a partir de nuestras necesidades y no de las condiciones, y entonces era así de que, ¿por qué 8 horas a las trabajadoras del hogar? No, porque nosotros estamos aquí mucho tiempo y ¿quién va a cuidar a nuestros hijos? ¿Qué quiere decir eso? No, que seguimos viendo esta parte en la informalidad y no querer adoptar las leyes, ¿no? Y entonces, en una ocasión, cuando yo estoy hablando en una conferencia y pues me cae el bien 20 cuando yo tengo enfrente a los legisladores y entonces los vi como mis empleadores, regular pues esos derechos que yo también podía merecer, ¿no? Y entonces yo dije, es ahora o no hablo, ¿no? Y entonces cuando les dije, ustedes tienen que legislar como legisladores y no como empleadores, porque si no, no vamos a tener esa igualdad que nosotras queremos. Y entonces nos costó muchísimo que se tomara en cuenta la propuesta de ley de las trabajadoras del hogar, porque pues muchísimos, incluso candidatos, legisladores, traían muchísimas propuestas para hablar, pero era siempre la doméstica,
era cómo regulamos, cómo quitamos esto, pero esto sí y esto no, y entonces simplemente iba a ser otra ley escueta que no podríamos usarlo para nuestra defensa. Y entonces, a partir de ahí es que las trabajadoras hablamos de nuestros derechos humanos, hablamos de la no discriminación, hablamos sobre la violencia y encontramos que en el trabajo del hogar había más de 17 formas de violencia, ¿no? Entonces, cuando estamos hablando acostumbrados de hablar sobre violencia económica, violencia sexual, violencia X, cuando las trabajadoras, el que la empleadora llegara y dijera, esto no lo hiciste bien y vuélvelo a hacer, pues es violencia, ¿no? Porque también de alguna manera invirtió su tiempo y por el otro lado no puedes exigir a alguien a quien no has capacitado. Las trabajadoras del hogar no han tenido una capacitación previa para realizar su trabajo y por eso ha sido tan importante para nosotras participar en la creación de normas de certificación para que hoy las trabajadoras del hogar se profesionalicen en su trabajo y puedan cobrar lo que vale y por supuesto que la ley que existe ellos pueda ser respetado para entonces esta idea de la nueva concepción del trabajo del hogar, que ya no podemos vernos como mi muchacha o mi patrona, sino cómo podemos establecer una relación laboral basado en derechos y obligaciones y que también podamos obligarnos, por un lado, al cumplimiento de esas leyes y por el otro lado, pues el respeto, ¿no? De ese trabajo que vamos a realizar porque vamos a firmar contrato. Y no hay que tener miedo, ¿no? Sacudamos el miedo para decir, pues firmo contrato, porque de esa manera formalizo también un sector que está en la invisibilidad y que está en la informalidad cuando yo estoy buscando la formalidad o los derechos para mí como cualquier persona trabajadora. Entonces, ha sido importantísimo la movilización de las trabajadoras del hogar para la incidencia y la nueva concepción que se mira o que se tiene que ver en el trabajo del hogar y bueno, pues más allá del trabajo del cuidado, ¿no? Por ejemplo, en el trabajo del hogar hay muchísimas niñas. Yo comencé a los 14 años y ¿qué quería yo? Que me cuidaran, no que yo cuidara, ¿no? Y quería jugar y pues yo tenía que obedecer y yo tenía que trabajar. Entonces creo que también si se sigue permitiendo la contratación de niñas y no se les da la oportunidad, y pues no vamos a tener igualdad de condiciones y ni de género, ¿no? Porque la mayoría de las trabajadoras son mujeres y son también la mayoría quien las contratan son mujeres. Entonces creo que ahí está una reflexión muy grande, ¿no? Que podamos hablar, ¿cómo puedo hablar de democracia allá afuera cuando aquí adentro no hay democracia? No hay concientización en cómo practico, ¿no? Esta relación laboral y se nos decía que el trabajo en el hogar no se podía inspeccionar porque es un lugar privado. Hoy no es un lugar privado, hoy se tiene que ver ese espacio como un espacio laboral en el cual, pues nos guste o no nos guste, tiene que ser inspeccionado. Nos guste o no nos guste, tenemos que comenzar en los hogares permitiendo una relación laboral, firma de contrato, seguridad social, vacaciones, como cualquiera, seguramente cualquiera de ustedes estarán esperando al cumplir un año sus vacaciones. Claro que las trabajadoras del hogar también, pero sus vacaciones a veces son las vacaciones de sus empleadores. Y entonces nunca gozan de una vacaciones pues dignas, ¿no? Unos salarios justos por el trabajo que realizan, por ejemplo. Entonces, más allá de poder decir cómo hemos llegado aquí, qué necesitamos, pues también las historias de las trabajadoras del hogar, que ha sido tan importante también para poder decir, pues estas historias no se pueden repetir, porque no son historias bonitas para contar.
son historias de violencia, que son trabajadoras en la cárcel, trabajadoras violadas sexualmente, trabajadoras abusadas o discriminadas por sus propios empleadores. Entonces creo que podemos seguir hablando sobre la equidad, sobre condiciones dignas de trabajo, hablar, no sé, de la Agenda 2030, pero hay una parte tan importante en la sociedad que si no avanza, y vamos a estar hablando de una Agenda 2030 sobre trabajo digno, igualdad de género o ambiente laboral o un entorno de trabajo equitativo, no será posible. Y no vamos a ser dignos de hablar sobre una Agenda 2030 cuando en el trabajo del hogar no se está logrando esa equidad que se está buscando, ¿no? Gracias. Bueno, en mi caso, en la materia penal, viví una situación muy sintomática. Mientras fui oficial judicial y actuaria, nunca nadie me dijo que la materia penal no era para mujeres, nunca. Pero cuando llegué a secretaria y uno de mis titulares me asignaba, digamos que los asuntos mediáticos que había en el juzgado, ahí empezaron a llegarme las voces así como de Pepe Grillo que me decían, es que la materia penal no es para mujeres, es que te van a faltar al respeto, es que no te van a ver como autoridad. Y ese era el comentario generalizado de muchos de mis compañeros secretarios. Hace muchos años íbamos a la visita carcelaria y teníamos que entrar al órgano penitenciario a platicar con las personas internas. Y algunos compañeros me decían, pero ¿cómo vas a ir? Te van a faltar al respeto. Y esas palabras resonaban en mi mente y siempre trato de ser tranquila. Pero cuando yo empiezo a sentir un calorcito que me empieza a recorrer, digo, aquí ya se amoló el asunto. Pero también en eso aprendí a que hay que poner alto a esas personas con ese tipo de comentarios, y alto no necesariamente de enfrentamiento, sino un alto con el ejemplo y con la dignidad con la que uno intenta hacer su trabajo. Y yo me cuestionaba también muchas cosas, porque por un lado eran estos comentarios, pero aprendí que el respeto se gana respetando. Si uno no respeta, jamás nadie le va a respetar. Y también en ese camino me llegaban escuchaba yo los comentarios de las pocas titulares mujeres que había en la materia penal y se les calificaba de una manera muy denostativa porque eran rudas, porque estaban histéricas, porque gritaban, y calificativos todavía más grandes que esos. Y también en mi mente estaba la sensación de decir, a ver, ¿cómo como secretaria y luego como titular voy a ejercer mi autoridad, pero sin masculinizarme? Porque también lo que yo veía un poco es que muchas mujeres para ejercer esa autoridad tenían que masculinizarse de alguna manera. Y muy en mis adentros algo me decía que no podía ni masculinizar mi trabajo, ni tampoco feminizarlo, porque también el feminizarlo era de alguna manera, bajo las concepciones de hace muchos años, hoy afortunadamente van cambiando, pues era como victimizarme. Y entonces ahí era ir encontrando ese justo medio para realizar mi trabajo con la autoridad, pero con el respeto hacia las demás personas. Mientras no existe ese respeto hacia las demás personas, pues nunca vamos a encontrar el respeto propio. Y ahí me lleva a la conclusión que a veces le damos un género a las actividades que realizamos, pero en realidad esto está más que sustentado en esos estereotipos, en esa estructura patriarcal que conocemos demás. Y solo ya para terminar, y como una experiencia, en alguna ocasión, estando ya como jueza en el reclusorio Oriente, llegó una persona, un litigante,
y con la familia de la persona que estaba siendo procesada para pedirme que dejara de conocer de un amparo. Y entonces les escuché y lo que me dijeron es que el amparo es contra la formal prisión y se trata de un delito de violación. Y como usted es mujer, entonces seguramente va a condenar a mi cliente. Entonces vemos cómo va jugando siempre, diría yo, en contra de estos estereotipos, estas estructuras dominantes que nos obligan, entre comillas lo digo, a pensar que por tener uno u otro género nos vamos incluso a juzgar de una manera diferente. Bueno, estos foros de plática, de reflexión, nos ya de... No, esto está peor. Hola. Hola, sí, funcionó. Entonces, nos hacen reflexionar en que, y es bien importante, no es el problema de una mujer, es el problema, son los problemas de cuántas mujeres en un sentido de interseccionalidad. O sea, no podemos hablar del problema de la mujer en general, tenemos que hablar de los problemas y las necesidades de las mujeres. Y en este foro es impresionante, y es lo que tenemos que reflexionar, la visión de Mónica, que se puede parecer más a la mía, porque además tenemos cuestiones paralelas de vida, que después nos enteramos, pero bueno, somos abogadas, madres, etcétera. Pero de Ana, que es cineasta y que vivió otra realidad temporal, ¿no? Yo creo que mucho más, con más estereotipos, y de Marcelina, y entonces uno se da cuenta que tenemos como mujeres diferentes problemas, es diferente problemática. El hecho de que, y es bien duro, ella nos está diciendo, es que la discriminación viene de otras mujeres. La violencia que sufren o que se han sufrido viene de otras mujeres y es una realidad. Y eso lo tenemos que concientizar como mujeres. Hace poco, en este año que pasó, ¿de qué me di cuenta? Me di cuenta que hay muchos cascarones de género. Crean una unidad de género en tal dependencia o en tal tribunal, y es una persona sin presupuesto, por ejemplo. Pero tienes unidad de género. O aquellas unidades de género que se dedican a hacer, yo decía, eventitis. O sea, la concepción que como mujeres debemos hacer es, y tener presente, es los problemas, primero, es que somos mujeres con diferentes realidades, cada una de nosotros, y tenemos que atender los problemas y necesidades de todas las mujeres, no de un prototipo, de todas las mujeres. Segundo, los cambios tienen que ser sustantivos, porque si no son sustantivos y si no tomamos conciencia, no avanzamos. ¿Es políticamente correcto el feminismo? Sí, pero el feminismo se vive, ¿sí? Y lo que tendremos que hacer como mujeres conscientes, y yo creo que muchos hombres también van en el mismo sentido,
Les iba a contar una anécdota, pero ya después se las cuento, por si no me acabo de Arturo. Pero bueno, tenemos que hacer algo, pero sin falsedades, sin protagonismos. Tenemos que realmente creérnosla. Y si no lo creemos, ¿sí?, lo vamos a lograr, y pensando en un cambio real. Digo, no sé si alguno de ustedes, con lo que dijo Marcelina, ahorita llega a su casa y dice, ay, sí es cierto, la regué porque he estado haciendo esto. Esa conciencia es la que hay que crearnos, y por eso vamos a luchar. Y sobre todo, admiro impresionantemente también a las jóvenes, se la creen. Y si como mujeres nos la creemos, no tendremos ningún problema. El feminismo se vive. Muchas gracias. No tengo absolutamente nada que concluir después de eso, al contrario. Muchas gracias a quienes nos han acompañado presencialmente, quienes nos han seguido, pero agradezco de manera muy destacada al panel. Muchísimas gracias, Ana, muchísimas gracias, Marcelina, muchísimas gracias, Lila Mónica, consejera, muchas gracias, ministra presidenta, por este tiempo, por estas reflexiones y justamente esta idea, ¿no? Los mundos están construidos a partir de nuestras narrativas, y entonces escucharnos, intercalar estas narrativas es sin lugar a duda el punto para generar reflexiones, cambios profundos y duraderos. Entonces, muchas gracias. Gracias a todas y todos ustedes, gracias a todas las personas que nos han apoyado también en la coordinación del evento, de manera muy destacada a la Dirección de Género del Consejo de la Judicatura Federal, está ya Fernanda Guayo y a toda la equipa, ya no mencionaré a cada una de manera individual. Muchas gracias a todo el equipo de Atsiri, que es la artista plástica, con su gente que detrás de todas estas imágenes. Sí. Allá está, Atsiri, por favor. Gracias. Y muchas gracias, como siempre, a todo el equipo de presidencia, a todo el equipo de comunicación social del Consejo, de Justicia TV, toda la administración del edificio de San Lázaro, que estuvieron aquí al pie del cañón durante varios días. Acá está Eliazar, que no nos dejará mentir, toda la gente que hizo posible este espacio. Y nos quedan solamente dos momentos adicionales. Una es, tenemos aquí esta propuesta de Acta por la Igualdad, que es muchas veces los compromisos vienen, como lo decía la ministra presidenta, desde alguna oficina administrativa como por decreto, ¿no? Y los cambios pues no son actos de magia. Y entonces, en lugar de un acuerdo general que diga que hay que hacer A, B o C, estamos llevando esta acta por las distintas sedes, y quien está convencida y quien quiere, convencido y quien quiere, firma, y tenemos simbólicamente para firmar este rollo con una, pueden ahí ver firmas ya muy largas de lo que llevamos hasta ahora. Entonces, si nos acompañan y están convencidos, por supuesto, a hacer una firma simbólica del acta, y después tendremos una breve transición para que coloquen todas las siluetas de este lado y tomar una foto conmemorativa de este evento. Entonces, pues bueno, muchas gracias, pasamos a la firma.
Ustedes sí nos representan. Muchas gracias.